Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar. Esta es una traducción diferente a la que podemos leer en la versión Reina Valera 1960. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bienvenidos a este estudio bíblico. Llegamos a esta carta de Santiago, capítulo 1. La semana pasada iniciábamos esta andadura por esta carta de Santiago y nos deteníamos en los primeros tres versículos. Tres versículos que hablan de la prueba, del gozo en la prueba. Nos hablan de la paciencia. ¿Recordáis, hermanos míos? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Recordáis este espacio que presentábamos la semana pasada? En este mismo capítulo, en estos versículos, encontramos variedad de temas. Los primeros tres versículos hablan de la prueba, hablan del gozo, tener gozo en medio de la prueba, hablan de la paciencia también en esa prueba. Pero si lees a partir de este versículo 5, llegamos a un tema, la sabiduría. Y el título de este estudio bíblico es La sabiduría que viene de Dios. Hay muchas conductas que Dios ha establecido claramente para nosotros. Sabemos que robar, matar, adulterar, mentir, entre otras, son acciones que quebrantan los mandamientos de Dios y nos ubican en ese terreno del pecado. A medida en que vamos conociendo poco a poco a mayor profundidad las riquezas de la palabra de Dios, uno se da cuenta de que la conducta diaria de los seguidores de Jesús no se limita a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, sino que Jesús exige de nosotros entrega total, entrega absoluta en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Comenzamos adorando a Dios en las iglesias y descubrimos que la adoración es un acto diario que realizamos en el trabajo, en el hogar, en un viaje. En estos ejemplos tú puedes adorar al Señor. Y en ese momento Dios abre tu entendimiento para que puedas comprender que honramos a Dios en todas y en cada una de las decisiones que tomamos. Hagas lo que hagas, tú puedes adorar al Señor. Todo lo que hagas, hazlo para su gloria. Ahora bien, la dificultad se nos presenta cuando tenemos que tomar decisiones que no están tan claramente detalladas en la palabra de Dios. Surgen en nuestras vidas preguntas como: ¿este trabajo me conviene? ¿Con quién me casaré? ¿Esta ropa es adecuada? Preguntas y más preguntas sobre decisiones que a diario debemos tomar. Y Pablo enfatiza en la importancia que tienen las pequeñas decisiones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas decisiones que tú tomes ahora tienen un peso grande que marcará para siempre la eternidad de tu alma. Pablo hace una analogía con acciones que podíamos llamar superfluas, pequeñas, insignificantes. Pablo quiere hacernos ver lo importante que es hacer todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ante cualquier decisión que usted deba tomar, lo primero que debe saber es que hasta lo más mínimo debe hacerlo para la gloria de Dios. De lo contrario, usted está deshonrando a Dios. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted está trabajando en la iglesia para evangelizar, o está en el ministerio de niños, ¿vale? La escuela dominical. O quizás usted trabaja para el ministerio de la tercera edad. Pero lo hace para que los demás lo vean, es decir, para gloriarse usted mismo. Su actividad, entre comillas, es buena, pero no tiene la intención de glorificar a Dios. Por más bondadosa, entre comillas, que sea su conducta, verdaderamente no está honrando a Dios con su conducta. Así que la primera pregunta que usted debe hacerse, y yo también, es: ¿con mi decisión glorifico a Dios? Pero claro, ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la sabiduría? Si estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios, ¿por qué tratamos este tema? Porque lo vamos a enlazar.
Antes de tomar una decisión, es muy importante que usted le pida sabiduría a Dios, quien da a todos, como hemos leído, abundantemente y sin reproches. Aquí lo muestra Santiago. Esa petición debe ser hecha con fe, sabiendo que Dios te oye, sabiendo que Dios atiende a tus súplicas. La sabiduría que viene del cielo, en combinación con el conocimiento de la palabra de Dios, nos va a dar el discernimiento suficiente para saber si, por ejemplo, el trabajo que nos están ofreciendo honra a Dios, o lo contrario, sabremos si la persona con la que nos queremos casar es la idónea. Sabremos si la vestimenta es decente. Dios nos insta a pedirle sabiduría para tomar nuestras decisiones, pero todo llevándolo a su gloria, a su honra. Que todo lo que hagas en esta vida te lleve a Dios. ¿Lo que voy a hacer glorifica, honra al Señor? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Palabras del sabio Salomón. ¿Quién como el sabio? Para la audiencia que no lo sepa, la tosquedad es sinónimo de salvajismo, incultura, ser una persona ruda, tosca. Esa podría ser la definición. Pero ¿qué pregunta nos hace Salomón? ¿Quién como el sabio? Muchas veces nos conformamos con ser astutos, nos conformamos con ser inteligentes en la vida. En el mundo hay muchas personas que son muy inteligentes para los estudios, para los negocios, son muy astutos para conseguir lo que quieren en la vida. De hecho, es una realidad que la inteligencia es muy importante y muchas veces es bueno aplicar la astucia. Pero tenemos que comprender lo que nos dice la palabra de Dios. La sabiduría es superior. ¿Y en qué radica la superioridad de la sabiduría? Esa es la pregunta. Pues la respuesta la da de nuevo el hombre más sabio después de Jesús en la tierra. Eclesiastés, capítulo 7, verso 12. Mira lo que nos dice Salomón de nuevo. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La gran diferencia de la sabiduría es que da vida. Es decir, que cuando aplicamos la sabiduría a nuestra vida, ésta se beneficia. Es decir, que cuando no actuamos sabiamente, nos estamos quitando la vida poco a poco. ¿Has escuchado esa frase? Esto me está quitando la vida. O en América Latina, ya se lo he escuchado alguna vez a algún compañero, esto es una quitadera de vida. Es porque muchas veces no fuimos sabios en tomar decisiones y hoy son una carga para nosotros. Vamos a ver en este estudio bíblico, por medio de la palabra de Dios, cuáles son algunas de las características que tiene un cristiano sabio. Y de aquí he extraído varios mensajes que diferentes pastores de la Iglesia Cuerpo de Cristo nos han presentado con el tema sabiduría, que fue uno de los congresos que se realizó hace unos años. Pues editando esos programas, esos espacios, uno extrae mensajes. Qué bueno es que puedas editar vídeos y audios, sobre todo vídeos de reflexiones. ¿Por qué? Porque al final, mientras estás editando, estás recibiendo palabra. Un cristiano sabio reflexiona antes de hablar. Tiene cuidado con sus palabras. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice. Como siempre digo, qué bueno que tengamos internet, porque ahora mismo no tengo una Biblia, pero a través de internet lo puedes buscar rápido. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Un cristiano sabio reflexiona antes de hablar. ¿Qué está saliendo por tu boca? ¿Sale palabra de bendición o palabra de maldición? ¿Con tus palabras alientas, animas, das vida a las personas?
¿O con tus palabras las hundes más, las maldices? ¿Qué sale por tu boca? Ten cuidado con las palabras que salen por tu boca. ¿Cuántos problemas hemos traído a nuestra vida por no haber sido sabios para hablar? ¿A cuántas personas hemos hecho daño? ¿Con cuántas personas hemos quedado mal por no ser sabios a la hora de hablar? Nuestras palabras tienen la capacidad de herir a las vidas, de herir un corazón. Salmo 64, verso 3. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Está hablando del poder de la lengua. Sé cuidadoso con tus palabras. Una vez dichas, pueden ser perdonadas, pero no olvidadas. Tenemos que comprender que hablar mentiras de una persona no es sabio. El salmista David, mira lo que dice. Es curioso que hoy estemos hablando de padre e hijo, ¿verdad? Vaya dos personas más sabias. Salmo 15, verso 3. Vamos a leerlo en diferentes versiones. Por ejemplo, Reina Valera 1960. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vamos a leer la Reina Valera 1977. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio alguno a su vecino. Nueva versión internacional. El que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Comprometernos con nuestra boca con cosas que no vamos a cumplir no es sabio. Primeramente con Dios. Segundo, con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios muchas cosas y luego no las hemos cumplido? Por nuestra boca han salido promesas y después no se han llevado a cabo, no la hemos cumplido. Este es el primer punto. Un cristiano sabio reflexiona antes de hablar. Por eso ten cuidado con tus palabras. El segundo punto, un cristiano sabio se mantiene alejado de los vicios. Siempre hay personas que creyendo ser inteligentes se vuelven necias. Son aquellas que piensan que para ellos no será un problema el alcohol, las drogas. Dicen que las saben manejar, que la dejan cuando quieren, cuando la verdad es que muchos no reconocen el problema que tienen con el vicio. Un cristiano sabio se mantiene alejado de los vicios. Los vicios son como lo dicen los versículos que te voy a presentar. Proverbios capítulo 23, versículos 30, 31 y 32. Mira lo que dice Salomón. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente. Al final muerde como serpiente, pica como aspid. Tus ojos a las extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mástil. Esto es verdad. Esto lo está diciendo Salomón. Y no se equivoca. Esto es lo que produce el exceso de alcohol, el exceso de vino. Mira lo que dice el versículo 33. Tus ojos a las extrañas, tu corazón hablará perversidades. ¿Qué vemos en las películas cuando uno se emborracha? Empieza a insultar, empieza a ser agresivo. Cuando veas a una persona decirte, eres mi mejor amigo, puedes pensar que está borracho. Eso es lo que produce el exceso de alcohol. Y te estoy poniendo este ejemplo, pero hay muchos más vicios. Entran suavemente estos vicios, nos hacen sentir relajados, nos hacen sentir alegres, pero después, como áspid, como dragón, como serpiente, dan dolor. Un discípulo de Cristo lucha férreamente por arrancar de su vida cualquier vicio que tenga. Los vicios llevan a cometer errores. Eso no es de sabios. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Seguimos hablando de la sabiduría. Seguimos hablando del vino.
El vino es escarnecedor y la bebida fuerte alborotadora. Vuélvete a Jehová y Él te salvará. El discípulo de Cristo que es sabio reconoce que los vicios son ladrones de bendiciones. El vicio roba la prosperidad de Dios en tu vida. Las adicciones pueden hacer que pierdas tu familia. Pueden hacer que pierdas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Pueden hacer que pierdas tu ministerio, tu trabajo. Un cristiano sabio reconoce que los vicios llevan a la persona a un estilo de vida en el que ya nada le importa. Un cristiano sabio se mantiene alejado de los vicios. ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Somos sabios? ¿Tenemos esa sabiduría que proviene de Dios para dejar los vicios, para estar alejados de ellos? Por último, un cristiano sabio no complica su vida innecesariamente. Y lo vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice este pasaje. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Qué buena descripción hace Pablo sobre la vida que como cristianos debemos anhelar vivir, con sencillez, con sinceridad. Hay muchos cristianos que vivimos una vida que es todo lo contrario a esas palabras. Vivimos una vida complicada, enredada, llena de mentiras. ¿Acaso está dividido Cristo? Hay división en las iglesias, ¿verdad? Será porque nos falta sabiduría. Hay división en el matrimonio. ¿Será que Cristo no está en nuestra vida, en nuestro hogar? ¿Será que hemos sacado a Cristo de nuestra vida? Por eso hay divisiones en el hogar. Por eso el mundo está así, porque hemos quitado a Cristo de nuestra vida. Vivimos vidas complicadas porque estamos divididos. Debemos estar unidos. Como Jesús dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esto ya responde a esas personas que dicen que Dios y Jesús no son la misma persona, no son uno. Pues aquí Jesús está diciendo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Hay problemas en nuestra vida porque estamos divididos. La iglesia no avanza porque hay división. ¿Cómo podemos ser sabios para evitar complicaciones en nuestra vida? Voy a mencionar algunos puntos que a lo mejor tú puedes estar pasando. Ser sabios para no adquirir deudas innecesarias. Proverbios capítulo 22, verso 7. Mira lo que dice nuestro compañero Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra, pero luego no actuó con sabiduría. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Estás endeudado? Sé sabio para no adquirir deudas innecesarias. Sé sabio para no enredarte en relaciones que no son agradables a Dios. Estas relaciones nos hacen vivir una vida llena de mentiras, nos complican la vida y Satanás nos roba la paz. Sé sabio para no dejarte engañar por nuestros sentimientos, por tus sentimientos. Hay personas que están casados, que están casadas y pueden sentirse atraídas por otras personas. Quizás sienten que están enamoradas de esa persona y esto trae confusión en la vida de esa persona. Sé sabio para no dejarte engañar. Aférrate a Cristo cada día. Para concluir, ¿cómo podemos tener esa sabiduría de Dios en nuestra vida? Pues muy fácil. Te vuelvo a leer Santiago capítulo 1, verso 5. Verso 6 también. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Ahí está la clave de todo. ¿Quieres sabiduría de Dios? Primer consejo, pídesela a Dios. Pero pídela con fe, no dudando de nada. A veces dudamos, ¿verdad? Cuando oramos al Señor dudamos que el Señor va a conceder esas peticiones que tenemos. Aunque solo a veces recurrimos a Dios para que nos dé, ¿verdad? Para que nos bendiga. Pero nunca vamos a Dios para dar. Nunca vamos a Dios para humillarnos, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas. Cuando oras a Dios a veces dudas de que Dios está ahí, dudas de que Dios va a responder tu oración. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres esa sabiduría que viene de Dios? Pídela. Pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. Y se te va a dar, pero tienes que pedir con fe. Está la sabiduría de Dios, está la sabiduría humana, está la sabiduría diabólica, está la... ¿Te falta sabiduría? Ya sabes a quién pedirla. Es el consejo que podemos darte en este estudio bíblico. Pide sabiduría a Dios. Pide con fe. Y Él te la va a dar. No lo dudes. Porque eso dice el pasaje, no dudando nada. La sabiduría que viene de Dios.